Hola, ¿qué tal? A partir de ahora, y mientras voy terminando el siguiente curso completo que estoy preparando, iré publicando cada semana o así un vídeo en el que se enseñe algo concreto y útil a la hora de hacer videojuegos con Unity. Así mi canal no estará parado durante tanto tiempo. Habrá vídeos de 3 niveles: principiante, intermedio y avanzado. En este caso el vídeo es para principiantes, con lo cual su contenido es muy fácil de entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Vamos a aprender a personalizar la forma en la que se muestran nuestros componentes dentro del inspector utilizando atributos. Si este componente que tenemos aquí ahora se ve así, cuando terminemos el vídeo se verá tal que así. Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a donde tengo escrito el código, aquí será vuestra propia clase de vuestro componente, y lo primero que voy a hacer va a ser hacer un poco de zoom para que podáis ver claramente el código, y también voy a aprovechar para quien no lo sepa, en C# si se pone una arroba delante de las dobles comillas podemos sustituir los saltos de línea por saltos de línea reales, de forma que esto sería código en C# válido y no tenemos que poner los /n. Y bueno, vamos con el primer atributo. Los atributos son trozos de texto que se ponen delante de los elementos a los que queramos modificar el comportamiento o añadir características nuevas. El primero que vamos a ver se llama así, header, y tiene un parámetro que es una cadena de texto. Voy a poner aquí, por ejemplo, header. Fijaos, este atributo lo acabo de poner justo encima de la variable vidas. Voy a guardar, vamos a ver en Unity el inspector a ver qué ocurre. Y aquí vemos que aparece un título a esa variable. Pues header sirve para agrupar variables como si fueran en categorías. Por ejemplo, aquí que tengo vidas, energía, tal, pues voy a poner salud, como si fuera atributos de salud del personaje. Y aquí tengo otro que pone saludo. Aquí podría poner, por ejemplo, otros, por poner. Guardo el archivo, vengo a Unity, cuando termine de generarse, veis lo que hace este atributo. Yo creo que queda bastante claro su funcionamiento. Simplemente es ponerlo justo encima de la definición de la variable, bueno, justo encima o incluso antes en la misma línea, también vale así. Antes de la variable donde queramos que aparezca. Y bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente atributo que también tenemos que colocar antes de una variable. De hecho podemos, como veremos ahora, poner más de un atributo a un elemento, a una variable, a un método, a una clase, etc. Y el siguiente atributo lo que va a hacer va a ser añadir un slider para poder cambiar con el ratón el valor numérico de una variable concreta desde el inspector. Lo vais a ver más claro en cuanto lo haga. Por ejemplo, vidas. Tiene el número 3, tiene el valor 3. Pues utilizando el segundo atributo que vamos a ver, que es range, yo le puedo decir que quiero que este campo vaya desde el valor 1, es decir, que se pueda elegir desde el valor número 1 hasta el valor número 5. Guardo el archivo, vengo a Unity y fijaos que me aparece un slider que puedo con el ratón mover y seleccionar los valores desde el 1 hasta el 5. Voy a hacer lo mismo con la variable energía. Por eso lo voy a copiar y como energía en mi caso quiero que vaya del 1, se pueda seleccionar desde el 1 hasta el 100. Y ya tengo también la variable energía. Yo creo que queda bastante claro en cuanto se ve lo que es el efecto que tiene. El siguiente atributo que vamos a ver va a afectar
a las variables que son de tipo cadena. Por ejemplo, esta, que tiene varias líneas, y el campo muestra solo una línea. Pues el atributo sirve para decir que queremos que se muestre con más de una línea. Y se llama así, multiline, en donde le ponemos, entre paréntesis, el número de líneas que queremos que tenga. Voy a poner 3. Guardo el archivo, vuelvo a Unity y vemos que aparece el campo ya con 3 líneas de alto. Hay otro atributo muy parecido a este, que tiene más o menos el mismo efecto, que se llama, por si lo necesitáis, a ver, estoy escribiendo tengo que ponerlo con esto. Se llama text area. Y aquí decimos el número mínimo de altura en líneas que queremos que tenga. Por ejemplo, queremos que como mínimo tenga 3 líneas de alto y como máximo 6. Voy a guardar, vengo a Unity y aquí tenemos un campo que va a ser 1, 2 y 3 líneas mínimo de alto y como mucho, ¿veis? Llega a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A mí me gusta personalmente más el otro. Así que voy a dejarlo como estaba. Este lo dejo comentado. Vamos a pasar al siguiente atributo que nos va a permitir ocultar una variable que tengamos aquí definida de forma pública, decirle a Unity que no queremos que se vea en el inspector. Por ejemplo, a mí no me interesa que la variable max energía se viera aquí en el inspector. Pues para ocultar una variable pública escribiríamos hide in inspector y de esta forma la variable desaparecería. Y me diréis, ¿y por qué no la pones privada? Pues si se pone privada también desaparece, pero imaginad que necesitamos acceder a esta variable desde otro script. Entonces no podríamos acceder a esa variable. Así que lo voy a dejar como estaba. A ver si se escribir hoy. Y bueno, igual que tenemos para ocultar una variable pública, también tenemos otro atributo, vamos a ver el siguiente, que nos va a permitir mostrar una variable privada. Ese se llama serialize field. Y de esta forma la variable privada se verá en el inspector. Voy a guardar el archivo. Aquí debería de aparecer esta variable que era privada. Vamos a ver más atributos. Hay uno que es un poco tonto, que es para añadir un espacio de separación entre variables. Por ejemplo, vidas, energía, tiene espada. No tiene nada que ver con la salud. Así que lo voy a mover. Lo primero, no he caído, lo voy a mover aquí a la parte de otros. Tiene que aparecer debajo. Vale. Y ahora pues puedo añadir una separación. Bueno, de hecho lo voy a poner encima porque si no la separación ni se va a ver. Que aparezca, a ver si guardo, que aparezca este encima. Vale, y ahora puedo añadir una separación entre tiene espada y saludo con este nuevo atributo. Para que aparezca entre tiene espada y saludo, pues lo tendré que poner entre medio. Por ejemplo, aquí. Se llama space. Y aquí decimos el número de píxeles que queremos que haya de separación. Voy a poner 10, por ejemplo. Si venimos a Unity, tiene que aparecer aquí, ¿veis? Que se ha añadido una especie de separación. Puede darse el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, añadir estos textos de ayuda que aparecen cuando ponemos el ratón un rato encima de... A ver si soy capaz de hacer que aparezcan. Eso. Estos textos en rotación parece que no tiene ninguno.
Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, que cuando se tenga el ratón puesto encima aparezca una descripción en nuestras variables. Eso se hace también con otro atributo. Voy a ponerlo, por ejemplo, en vidas. Se hace con el atributo tooltip. Y dentro pues ponemos el texto que queremos que aparezca. Vidas del jugador. Línea nueva entre 1 y 5. Aquí hay que ponerlo todo correctamente. Y creo que ya es correcto. Guardo, venimos aquí a Unity y en cuanto termina de generarse, si pongo ratón encima de vidas, aparece, ¿veis?, el texto que había definido en el código. ¿Que queremos ponerlo, por ejemplo, en la variable saludo? Pues justamente encima de saludo, mensaje de saludo del personaje. Guardamos y ya tenemos saludo con su tooltip, su pequeño mensaje de ayuda. Bueno, pasemos al siguiente porque este creo que es bien sencillo de utilizar. Si os habéis fijado alguna vez, Unity en cada componente tiene un botón con un libro que parece ser un libro de ayuda, que si al pulsar se abre un navegador en el que aparece una página de ayuda de ese componente. Pues nosotros podemos también indicar la página web que queramos que se muestre para nuestro componente. Normalmente sería una página web que nosotros hemos escrito con la documentación explicando cómo se usa el componente que nosotros hemos hecho. Eso se hace, a ver si llego aquí al código, con otro atributo, pero este atributo ya no se pone en las variables, sino se pone encima de la clase. Y se llama help URL. Y ya pues le damos la cadena con la dirección. Yo voy a poner, por ejemplo, que se busque hagamos videojuegos. Aquí esta URL tiene que ser de algún documento interno que tengáis vosotros accesible, solo para vosotros, o si hacéis vuestro componente público para que lo use la gente, la dirección web del manual de ese componente concreto. Pero bueno, para probar he puesto yo esta URL a ver si sale. Guardo el archivo, vengo a Unity. Aquí tengo mi componente que he hecho yo y si pulso el libro me debería aparecer la página de resultados de la búsqueda hagamos videojuegos. Pues con esto terminamos lo que es la parte de atributos que nos permiten configurar el aspecto visual y también funcional de nuestros componentes. Ahora, como bonus, como regalo, voy a explicar dos atributos más que seguramente os vayan a resultar de muchísima utilidad. ¿No os ha pasado muchas veces que habéis añadido al mismo objeto el mismo componente dos veces y empieza a hacer cosas locas el objeto? Pues hay un atributo que permite indicarle a Unity que solo queremos que aparezca ese componente en el objeto solo, es decir, solo ese componente en el objeto. ¿Cómo se hace? Con otro atributo que pondremos a nivel de clase, ya a nivel de variable no, a nivel de clase. Ese se llama disallow multiple component, que es no permitas múltiples componentes, es decir, que no aparezcan más de una vez en el mismo objeto. Entonces ya este componente solo va a funcionar, bueno, solo va a estar una vez en ese objeto, bueno, en cada objeto. Y como es más fácil entenderlo viéndolo que explicándolo yo, vamos a verlo. Añado el componente al objeto por primera vez. Ahora, si intento añadirlo por segunda, me aparece un error diciendo que no se puede añadir porque ya tiene uno. Y por más que quisiera, no podría.
De esta forma nos aseguramos que este componente solo va a estar una sola vez en cada objeto. Y tenemos otro que nos permite asegurarnos de que el objeto en el que está puesto nuestro componente tiene otros componentes de los que depende. Por ejemplo, voy a escribir aquí un trozo de código. Variable privada, rigidBody 2D y otra privada que sea, por ejemplo, el Box Collider 2D. Y aquí en el awake, como se hace siempre, se obtiene lo que es la referencia. Esto es un... mira, no me sale rigid body. Bueno, pues le pulso escape y termino escribiendo get component rigid body 2D. Get component box collider 2D. Aquí me falta poner el punto y coma, por eso me hace monodevelop eso tan raro. Bueno, esto es un patrón muy común, definir variables a otros componentes del objeto y luego obtener las referencias. Esto seguro que lo habéis hecho si habéis utilizado Unity alguna vez. Ahora, lo que seguramente o posiblemente os haya pasado también es que a la hora de utilizar alguna variable que referencia a un componente, habéis obtenido un error que se llama Null Reference Exception, que significa que si ese componente no está, esta variable vale null y cualquier acceso a la misma, a cualquier método o propiedad o lo que sea, obtenemos esta excepción. Pues para asegurarnos de que el objeto en donde hemos puesto este script tiene también este componente, este o todos los que nosotros queramos, hay un atributo que se llama requireComponent, que significa requiere componente, es decir, que hace falta o que depende de otros componentes. De forma que si yo pongo aquí requireComponent, entre paréntesis, pongo, a ver si lo escribo bien, typeof, y aquí el nombre de la clase de ese componente, que era, uno era rigidBody 2D y el otro era el Box Collider 2D. De esta forma, con estos dos atributos, Unity ya sabe que el script jugador tiene que estar a la fuerza obligatoriamente, es decir, el objeto donde pongamos este componente tiene que tener obligatoriamente este componente y este otro componente. De esta forma podemos utilizar estas variables sin tener que preocuparnos de que obtengamos ese error de null pointer exception. Y vamos a comprobarlo. Voy a guardar el script, venimos a Unity y voy a eliminar el componente. Fijaos qué ocurre cuando añado el componente, a ver qué se ha ido, añado el componente, bueno, nuestro script al objeto. Además de añadir nuestro propio script, nuestro propio componente ha añadido el rigidBody 2D y el Box Collider 2D, porque le hemos dicho que el nuestro depende de que existan estos otros dos. Y por eso Unity los ha añadido. Ahora, si intentamos eliminarlos, mira qué pasa. No nos deja, dice no se puede eliminar el rigidBody 2D porque el script jugador depende de ese componente. Y lo mismo pasa con el Box Collider, que no se puede eliminar porque el script jugador depende de él. Y de esta forma tan sencilla, simplemente, a ver si atino, poniendo el atributo requireComponent, nos aseguramos de que siempre vayamos a tener aquí las referencias a esos otros componentes, ya que Unity se encargará de que siempre existan.
Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que todo lo que os he contado os haya sido de utilidad, que haya habido algo que hayáis aprendido y que pongáis en práctica dentro de muy poco. Y si os parece, me dejáis vuestra opinión en los comentarios de este vídeo sobre estas publicaciones que vaya a hacer de forma semanal, cada semana o cada 2 semanas. ¿Qué os parece? Mientras voy terminando el siguiente curso, que me está costando un montón terminarlo. Una vez lo termine ya lo publicaré todos los vídeos de ese curso de golpe. Pero mientras tanto, para que no quedara mi canal parado durante tanto tiempo, pues iré haciendo vídeos como este. Así que dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta nueva iniciativa. Yo ya me despido y os veo en el siguiente vídeo.